Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Luis Aviñón Mora. Soy profesor de Educación Física perteneciente a la delegación de 320, Educación Física Cosamaloapan, de la sección 56 del CENTE. Me toca abordar el tema número 3 del dominio número 3, hablando de la promoción horizontal por niveles con incentivos. El dominio número 3, titulado Una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas y los niños o los adolescentes. El tema 3 se titula Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Este libro es de la autora Frida Díaz Barrigas con el coautor Hernández Rojas. ¿Qué es lo más importante? O les voy a estar resaltando algunos puntos importantes a mi consideración para que ustedes tomen en cuenta para el estudio en relación a este dominio. El libro es bastante extenso, tiene un promedio de 480 páginas. Si queremos intentar memorizar o intentar guardar información así como que al pie de la letra, va a estar medio difícil. Yo les doy aquí algunos tips, les doy algunos temas relevantes que a mi consideración pudieran resultar más importantes para nosotros, los docentes de educación física. Entonces, yo les hago aquí una breve reseña de esta obra. Y esta obra, los autores proponen estrategias de aprendizaje significativo bajo un enfoque constructivista. Entienden la diversidad de perfiles académicos y características variables en la formación profesional de los actuales docentes, lo que genera la necesidad de intervenir en una propuesta pedagógica didáctica que les ayude a desarrollar habilidades para promover el aprendizaje significativo en los alumnos. Estamos hablando de estrategias para el aprendizaje significativo. Tiene un capitulado, son 8 capítulos los que están contemplados en este libro. El primer capítulo se titula La función mediadora del docente y la intervención educativa. El capítulo 2, Constructivismo y aprendizaje significativo. El capítulo 3, La motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje. El capítulo 4, Aprendizaje cooperativo y proceso de enseñanza. El capítulo 5, Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos. El capítulo 6, Estrategias para el aprendizaje significativo, fundamentos, adquisición y modelos de intervención. El capítulo 7, Estrategias para el aprendizaje significativo 2, comprensión y composición de textos. Y el capítulo 8, titulado Constructivismo y evaluación psicoeducativa. El capítulo 1, titulado La función mediadora del docente y la intervención educativa, nos lleva a pensar en la evidencia de que el estudiante no construye el conocimiento en solitario, sino gracias a la mediación de los otros y en un momento y contexto cultural particular. En el ámbito de la institución educativa, esos otros son de manera sobresaliente el docente y los compañeros de aula. ¿Qué han de saber y saber hacer los profesores? En este caso habla de profesores en general, pero se abarca también la parte de educación física y nosotros al momento de comparar esta información nos podemos dar cuenta que es algo que nosotros hacemos cotidianamente en nuestro quehacer dentro de la institución. El punto número 1 de lo que un docente debe saber y debe saber hacer es conocer la materia a enseñar. Esto exige conocer y cuestionar el pensamiento del docente. Es decir, tenemos que generar un proceso de reflexión de cómo estamos pensando, cómo estamos viviendo la educación en la actualidad. Esto exige adquirir conocimiento teórico práctico sobre la enseñanza de la materia. Esto lo hemos desarrollado a través del estudio dentro de nuestras facultades o nuestras instituciones formadoras, pero también hemos adquirido mucha más experiencia a lo largo de la práctica. En el punto 4 nos dice una crítica fundamentada en la enseñanza habitual, es decir, cómo estamos enseñando hoy, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien
Y esa crítica fundamentada nos va a posibilitar el saber planificar, preparar actividades, diseñar apoyos, crear climas favorables para un aprendizaje significativo. En este caso, el punto número 5 está enlazado con el punto 6 y el punto 7. Si nos damos cuenta también, todos estos aspectos que están alrededor del óvalo central tienen una interconexión, porque al final de cuentas nos vamos a dar una idea de cómo interaccionan para que la educación sea lo mejor posible en nuestro actuar pedagógico. El punto 5 posibilita entonces llegar al punto 6, que es enseñar estratégicamente contenidos y habilidades de dominio. El punto 6 nos lleva a saber evaluar. Y aquí vemos como el punto 5, que habla de saber planificar, preparar actividades, diseñar apoyos, crear clima favorable, nos lleva también a un saber evaluar. Dentro de la planificación o la planeación que nosotros realizamos para nuestras clases, debe ir contemplada esa parte de la evaluación. Y esto nos posibilita a su vez utilizar la investigación e innovación disciplinaria y psicopedagógica para mejorar nuestro proceso educativo. Si nosotros no incluimos los conocimientos que hoy se tienen en relación a la educación, simplemente nos vamos a ir quedando estancados y no vamos a mejorar nuestra práctica. Hoy tan de moda las neurociencias, nos han confirmado algunas teorías y nos han refutado otras, pero al final de cuentas nosotros tenemos que incluir esos nuevos conocimientos para la mejora en el aprendizaje y en nuestro actuar para con los alumnos. Dentro de ese capítulo 1 también se habla de un profesor constructivista. ¿Cómo debe ser? Y nos dice aquí, es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos. Comparte experiencias y saberes en un proceso de negociación o construcción conjunta, una co-construcción del conocimiento. Es un profesional reflexivo que piensa críticamente su práctica, toma decisiones y soluciona problemas pertinentes al contexto de su clase. Toma conciencia y analiza críticamente sus propias ideas y creencias acerca de la enseñanza y el aprendizaje y está dispuesto al cambio, punto importante. Promueve aprendizajes significativos que tengan sentido y sean funcionales para los alumnos. Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades, intereses y situaciones en que se involucran sus alumnos. Establece como meta la autonomía y autodirección del alumno, lo cual apoya en un proceso gradual de transferencia de la responsabilidad y del control de aprendizajes. No me detengo a explicar cada punto porque cada uno tendrá que hacer su propio análisis, su propia reflexión, llevarlo a su contexto educativo para que le tome sabor a esto, para que le tome sentido, para que realmente ese aprendizaje que estamos aquí exponiendo se lleve a cabo de manera significativa. Pasamos entonces al capítulo número 2, y el capítulo número 2 nos habla del constructivismo y el aprendizaje significativo. Nos maneja como principales teóricos los que ya sabemos, que hemos visto en muchas ocasiones, como es el caso de Jean Piaget, de Lev Vygotsky y de David Ausubel. De acuerdo con Cole, 1990, página 141, la 142, la concepción constructivista se organiza en torno a 3 ideas fundamentales. El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Él es quien construye, o más bien reconstruye, los saberes de su grupo cultural. Y este puede ser un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la exposición de los otros. El punto 2 nos dice: la actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el alumno no tiene en todo momento que descubrir o inventar en un sentido literal todo el conocimiento escolar. El punto 3 nos dice: la función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la función del profesor no se limita a crear condiciones óptimas
para que el alumno despliegue una actividad mental constructiva, sino que debe orientar y guiar explícita y deliberadamente dicha actividad. Esta parte también es importante que nosotros la analicemos y cada punto lo reflexionemos en relación a nuestra práctica docente para darnos cuenta cómo nosotros intervenimos en ese proceso de aprendizaje y cómo en la clase de educación física podemos vivenciar todo este tipo de situaciones y a veces no nos damos cuenta porque no llegamos a esa parte analítica de nuestro proceso. El aprendizaje significativo ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones. El inciso A nos dice que el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que posee en su estructura cognitiva. Y B, que los materiales o contenidos de aprendizaje posean significado potencial o lógico. Es decir, nosotros le enseñamos al alumno o le presentamos al alumno cierta consigna y el alumno tiene que poner en marcha esos conocimientos previos para poder realizar o para poder resolver la tarea que nosotros le estemos encomendando. Hoy en día nosotros hablamos de un descubrimiento guiado, de una libre exploración, que son ciertos métodos de enseñanza que a nosotros nos ayudan a desarrollar este tipo de pensamiento, que el niño descubra por sí mismo el aprendizaje y que el niño experimente nuevas formas de actuar en base a los movimientos y a los conocimientos que ya tiene desarrollados. El capítulo 3 nos habla de la motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje. Nos dice, de acuerdo con Brophy, 1998, página 3, el término motivación es un constructo teórico que se emplea hoy en día para explicar la iniciación, dirección, intensidad y persistencia del comportamiento, especialmente de aquel orientado hacia metas específicas. Así, un motivo es un elemento de conciencia que entra en la determinación de un acto volitivo. Es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción. Ya hemos hablado mucho y en muchas ocasiones de lo que es la motivación para un niño. En nuestra área de educación física tenemos esa parte de la motivación prácticamente ganada porque el niño que sale a la clase de educación física sale motivado ya por la incertidumbre o por aquella sorpresa o por querer saber qué es lo que va a haber hoy en la clase de educación física, qué sorpresa le tiene preparada el maestro de educación física. La motivación escolar, aquí presento este esquema tomado del libro de Frida Díaz Barriga y se refiere a la motivación escolar. Nos dice el enfoque conductista, cómo ve al aspecto de la motivación. Se enfatiza eventos del entorno y consecuencias de la conducta. Fomenta la motivación extrínseca, es decir, la motivación que viene de fuera, mediante reforzamiento, sistemas de recompensa, incentivos y castigos. Muy comentado también, ya nosotros conocemos parte de lo que era el conductismo, el humanismo y el cognitivismo. Hemos visto ya diferentes contenidos en relación a estas corrientes de pensamiento que ha tenido la humanidad. Hemos sabido cómo se llevaban a cabo y nosotros también, inclusive si comparamos nuestra práctica el día de hoy, tenemos parte de esas tres corrientes ideológicas. A veces nosotros también actuamos de manera conductista con los alumnos y no está del todo mal, porque no lo hacemos de manera rigurosa como tal. El enfoque humanista enfatiza necesidades de relación personal y autodeterminación y autoestima. Fomenta la motivación intrínseca, es decir, la que viene de dentro, la que el niño trae por sí mismo. Mediante programas de desarrollo humano, autoconocimiento y fomento de la autoestima. El enfoque cognitivista enfatiza el papel activo del aprendiz en el inicio y regulación de su comportamiento mediado por sus representaciones. Fomenta la motivación intrínseca también,
mediante el manejo de expectativas, metas y atribuciones, habilidades de autorregulación y diseño instruccional. El manejo de la motivación en el aula supone que el docente y sus estudiantes comprendan que existe interdependencia entre los siguientes factores. A, las características y demandas de la tarea o actividad escolar. B, las metas o propósitos que se establecen para tal actividad. Y C, el fin que se busca con su realización. Por lo anterior puede decirse que son 3 los propósitos perseguidos mediante el manejo de la motivación escolar. 1, despertar el interés en el alumno y dirigir su atención. 2, estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo y la constancia. 3, dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y la realización de propósitos definidos. Esto también es importante que nosotros lo reflexionemos, lo entendamos y lo hagamos parte de nuestro quehacer educativo. La motivación por aprender requiere toma de conciencia y manejo deliberado de variables que definen el contexto de la actividad del alumno, como los contenidos, la evaluación, las tareas, organización de la actividad, mensajes de retroalimentación, patrones de interacción, recursos y materiales. Queda establecido que la motivación en el aula depende de la interacción entre el profesor y sus estudiantes. En cuanto al alumno, la motivación influye en las metas que establece, la perspectiva que asume, sus expectativas de logro y las atribuciones que hace de su propio éxito o fracaso. En el profesor cobra relevancia su actuación y los comportamientos que modela, los mensajes que transmite a los alumnos, la manera en que organiza y conduce la clase, así como el enfoque que adopta ante la evaluación de los aprendizajes. El libro de Díaz Barriga maneja ciertos ejemplos en cuanto a lo que era la formación tradicional, aquella situación de lo hiciste bien, tienes tanta calificación, lo hiciste mal, tienes una calificación inferior. Hoy sabemos que nuestros programas no privilegian tanto el hecho de hacer las cosas bien o mal, con un grado de eficiencia de 10 o un grado de eficiencia de 6 o de 7. Lo que importa es que el niño por sí mismo, por sus propias características, entienda, construya su conocimiento en base a su situación física, en base a su situación intelectual, psicológica y emocional. Más que el resultado, nos interesa el proceso. Y esa es parte de lo que nos habla este libro en base a una visión constructivista del aprendizaje. El capítulo 4 nos lleva al aprendizaje cooperativo y proceso de enseñanza. El aprendizaje cooperativo se caracteriza por 2 aspectos. Un elevado grado de igualdad, entendida esta última como el grado de simetría entre los roles desempeñados por los participantes en una actividad grupal. Un grado máximo, un grado de mutualidad variable, entendiendo a la mutualidad como el grado de conexión, profundidad y bidireccionalidad de las transacciones comunicativas. Decimos que la mutualidad es variable en función de que exista o no una competición entre los diferentes equipos, de que se produzca una mayor o menor distribución de las responsabilidades o roles entre los miembros y de que la estructura de la recompensa sea de naturaleza intrínseca. Aquí hace una comparación en el libro en relación a lo que es el aprendizaje competitivo y el aprendizaje individual. Nos habla o nos propone el aprendizaje cooperativo como una estrategia de aprendizaje situado en la participación de todos los actores dentro de un grupo, ¿sí? Nosotros también lo hemos vivenciado. De hecho, por ahí tenemos unos llamados juegos cooperativos donde todos tienen que trabajar para un mismo fin. Y si hay algún niño que quiere irse por otro lado o
pensar o creer que por él actuar o hacer las cosas mejor va a ganar solo, pues tiene una visión equivocada, porque el aprendizaje cooperativo va a la consecución de un logro común. Y aquí nos lo está diciendo de alguna manera. Esta es otra parte que nosotros también tenemos que reflexionar y llevarlo a cabo, traspolarlo en este caso a nuestro actuar dentro de la escuela. El grupo de aprendizaje cooperativo tiene componentes básicos: interdependencia positiva, interacción promocional cara a cara, responsabilidad y valoración personal, habilidades interpersonales y procesamiento de grupo. El capítulo 5 nos habla de estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos. El libro en esta parte nos maneja muchos ejemplos que van relacionados con el trabajo en el aula. Nos habla de mapas conceptuales, nos habla de ensayos, nos habla de portafolios y de otras estrategias más que nos llevan al aprendizaje o la adquisición de conocimientos conceptuales y procedimentales. Nosotros en educación física realizamos situaciones más prácticas, nosotros lo hemos vivido, pero también podemos en algún momento considerar este tipo de herramientas que son también importantes para que el niño interiorice lo que nosotros le queremos enseñar. Una estrategia, nosotros podemos decir, bueno, voy a hablar hoy del equilibrio, por ponerles un ejemplo, y yo les voy a dar una breve introducción a los niños diciéndoles qué es el equilibrio de manera sencilla, de manera muy fácil de digerir para ellos. Y les voy a encargar un mapa conceptual en relación a cuáles son los movimientos de equilibrio que ellos conocen o que pueden hacer con su cuerpo. Y eso nos puede dar a nosotros también la pauta para saber que el niño está adquiriendo un conocimiento conceptual. La parte práctica, pues obviamente nosotros ya la tenemos ganada ahí, porque con las actividades que le ponemos a los niños de manera práctica, los ejercicios, es decir, van encaminadas a que el niño practique el equilibrio con su propio cuerpo. Luego nos dice, es necesario tener presentes 5 aspectos esenciales para considerar qué tipo de estrategias es la indicada para utilizarse en ciertos momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una secuencia instruccional, a saber, punto 1, consideración de las características generales de los aprendices, nivel de desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etc. Si nosotros fuimos evaluados en el programa anterior, evaluación del desempeño docente, nosotros tuvimos que haber realizado todo este tipo de tareas. Nosotros hicimos por ahí un diagnóstico donde teníamos que saber las características cognitivas del niño, el desarrollo físico en el que se encontraba, factores sociales, económicos, motivacionales. Esto no es nuevo para nadie, esto nosotros ya lo sabemos. El punto número 2, tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular que se va a abordar. Es decir, voy a hacer una estrategia, voy a plantear una estrategia basado en un contenido de mi programa. Y punto 3, la intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. Punto 4, vigilancia constante del proceso de enseñanza, de las estrategias de enseñanza empleadas previamente, si es el caso, así como del progreso y aprendizaje de los alumnos. Punto 5, determinación del contexto intersubjetivo, por ejemplo, el conocimiento ya compartido, creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso. Dentro de lo que son las estrategias de enseñanza, tenemos, según el episodio en el que se den 3 tipos de estrategias de enseñanza, unas que son preinstruccionales, es decir, antes de, otras que son coinstruccionales, que se dan en el proceso de enseñanza, y las postinstruccionales, que se dan después de ese hecho educativo como tal. Si nosotros nos vamos a lo que es la clase de educación física, podemos hablar en la parte preinstruccional
cuando nosotros estamos abriendo un tema con los niños, nosotros llegamos a la clase y les decimos, a ver niños, hoy vamos a trabajar tal contenido. ¿Qué sabemos de esto? Y empezamos a hacer una lluvia de ideas, una estrategia de lluvia de ideas para saber cuáles son los conocimientos previos. En la parte coinstruccional, nosotros estamos ya abordando la parte enfática de la clase y surgen situaciones por ahí donde nosotros tenemos que auxiliar a los niños, darles ciertas instrucciones dentro del proceso. Y la parte post-instruccional es la parte que nosotros también podemos manejar en la parte del cierre de la clase, inclusive con alguna tarea que nos ayude a reforzar ese conocimiento que vimos en clase. Esto también puede ser importante que nosotros lo repasemos porque pudiera aparecer por ahí alguna pregunta. El capítulo 6 nos habla de estrategias para el aprendizaje significativo, fundamentos, adquisición y modelos de intervención. Aquí se maneja más que nada, al igual que el capítulo anterior, ya parte de lo que son ejemplos prácticos de lo que son las estrategias para el aprendizaje. ¿Qué significa aprender a aprender? Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a través de las épocas es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender. ¿Pero qué es aprender a aprender? Pues es esa habilidad que el niño desarrolla para poder gestionar sus propios conocimientos. Nosotros, o me salta por ahí a la mente, esa habilidad que a veces nosotros tenemos llamada autodidactismo. Y hoy, gracias a esa habilidad que hemos desarrollado, podemos nosotros aprender a aprender. Nosotros podemos buscar información en Internet, tenemos la habilidad para discernir qué es la información que vale la pena, qué información puede no ser tan fidedigna, y en base a ello nosotros ir construyendo nuestro propio aprendizaje. No nos quedamos con aquella limitación de que si el maestro no te dice qué y cómo buscarlo, tú no lo haces, ¿sí? Después nos dice qué son las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son procedimientos, conjuntos de pasos, operaciones y habilidades que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas. Estrategias de aprendizaje. Ok, en esta parte nosotros podemos remontarnos a nuestras formas de estudio. Por decir, cuando ustedes iban a estudiar para un examen, ¿qué era lo que hacían? ¿Cómo estudiaban? ¿Cuál era su método? ¿Qué estrategias utilizaban? Yo puedo decir, bueno, hacíamos un cuestionario y para mí me resultaba fácil hacer el cuestionario porque memorizaba. Puede ser. O otras personas pueden decir, yo realizo un mapa conceptual, voy ordenando gráficamente los conceptos, los términos, para poder acomodarlos así como una especie de mapa en mi mente y así aprendo mejor, así me acuerdo mejor de las cosas. Esas son las estrategias que uno como alumno en cierto momento va desarrollando. Podemos decir en la parte de educación física, bueno, yo para aprender bien la parte del desarrollo de saltos en longitud que el maestro me pide en clase, yo primero veo el ejemplo que él me da y si no me queda claro le pregunto y si no, otra estrategia que yo utilizo es ver videos de personas haciendo salto en longitud y gracias a ello he aprendido y he mejorado mi forma de llevar a cabo esa habilidad motriz. Diversos autores concuerdan con la necesidad de distinguir entre varios tipos de conocimiento que poseemos y utilizamos durante el aprendizaje. Brown, 1975, Fravel y Willman, 1977, por ejemplo, hablan de 1, procesos cognitivos básicos, 2, conocimientos conceptuales específicos, 3, conocimiento estratégico, 4, conocimiento metacognitivo. La tarea del enseñante consiste en ayudar
a que el alumno logre la construcción del procedimiento estratégico que le propone, no sin antes proporcionarle un contexto de apoyo y de andamiaje que se modificará ajustándose en función de la creciente capacidad del aprendiz para utilizarlo. Además, dicha visión de la enseñanza coincide en gran parte con el esquema identificado sobre el patrón de las fases de adquisición de las estrategias, la cual se mencionó en una sección anterior. En esta parte dice, la tarea del enseñante consiste en ayudar al alumno a que logre la construcción del procedimiento estratégico. Es decir, por obvias razones y por principio pedagógico de ir de lo particular o ir de lo más, de lo más fácil a lo más difícil o de lo fácil a lo complejo, nosotros tenemos que ir introduciendo al niño en el desarrollo de un tema, en la adquisición de alguna habilidad. No sé, se me ocurre que nosotros estamos trabajando el salto de cuerda, pero el niño, por obvias razones, si nunca había saltado la cuerda, si no tiene bien desarrollada la habilidad de saltar por sí solo, entonces le va a costar trabajo la coordinación entre estos movimientos. Por pensamiento lógico, nosotros hacemos una secuencia de enseñanza donde vamos de lo más fácil a lo más complicado. ¿Sí? Es decir, quizá lo ponemos a saltar nada más con la cuerda sobre el piso y él tiene que pasar de un lado al otro para ir adquiriendo esa parte de la coordinación, y luego vendrán movimientos ya más complejos para que él desarrolle esa habilidad. Esa es una estrategia de enseñanza que nosotros vamos a instruirle para que el niño vaya adquiriendo ese conocimiento. Otro punto que resalta este libro es que existen estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Las estrategias de enseñanza son aquellas que el docente utiliza para facilitar el conocimiento, y las estrategias de aprendizaje son las que el niño o el alumno desarrolla para facilitar su aprendizaje. El capítulo 7 nos habla de estrategias para el aprendizaje significativo, parte 2, y nos habla de la comprensión y la composición de textos. Este tema no es como que tan relevante para nosotros porque nosotros no llevamos a cabo la enseñanza de la lectura o de la escritura como tal. La podemos favorecer mediante actividades, ¿sí? Pero no la llevamos a cabo como lo lleva a cabo un maestro de aula. Nos dice acá el capítulo 7 se complementa con lo visto en el anterior. Los autores hacen referencia a las actividades de leer y escribir, que son procesos que implican la construcción de significados y que ocurren en contextos comunicativos y socioculturales. Asimismo, señalan que cuando leemos un texto realizamos procesos complejos de construcción de significados y de atribución de sentido a partir de la información que éste nos provee. En sí, vuelvo a repetir, nosotros no trabajamos la lectura y la escritura como tal, pero sí podemos incidir con ciertas actividades, quizá actividades de motricidad fina y motricidad gruesa para que el niño vaya adquiriendo esa habilidad, ese dominio motriz en sus manos. Y lo podemos hacer también con figuras dibujadas en el piso para que el niño vaya interiorizando, memorizando cómo es el gráfico de la letra que quiere hacer y empiece a identificar las letras por sí solo. Hoy sabemos que la comprensión y producción de textos puede enseñarse desde una óptica distinta a la tradicional. Los avances logrados en los últimos años sobre dichos temas, desde las perspectivas cognitivas y constructivistas, han hecho aportaciones valiosas sobre cómo comprender dichos procesos y cómo mejorarlos. Nosotros podemos incidir en esa parte. El capítulo 8 y último nos habla del constructivismo y evaluación psicoeducativa. ¿Qué tenemos que saber en relación a este capítulo 8? Bueno, nosotros ya hemos hablado en diferentes cursos que nos ha impartido la Secretaría de Educación y otros cursos que se han tomado por otros medios, estoy seguro que ustedes lo han hecho así, de lo que son o de lo que es la evaluación. Hoy hablamos de una evaluación formativa, una evaluación que no va en camino a reprender, sino a formar al alumno,
a corregir el proceso en pro de su aprendizaje. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la actualidad en cuanto a esta evaluación formativa desde un punto de vista constructivista. Dice acá arriba, temas relevantes a revisar en este capítulo: técnicas e instrumentos de evaluación, técnicas de evaluación formal, por ejemplo, observación de las actividades realizadas por los alumnos, exploración por medio de preguntas formuladas por el profesor durante la clase, técnicas semiformales, los trabajos y ejercicios que los alumnos realizan en la clase, las tareas y los trabajos que los profesores encomiendan a sus alumnos para realizarlos fuera de la clase, la evaluación de portafolios, técnicas formales, pruebas o exámenes, mapas conceptuales, evaluación del desempeño, etc. Nosotros había dicho yo anteriormente que si fuimos evaluados con la reforma educativa anterior en relación a la evaluación del desempeño docente, nosotros tuvimos que haber manejado esto perfectamente. Además, en el cuadro que les presentaba en el capítulo 1, nos habla de que parte de la planificación debe contemplar evaluación como punto primordial para evaluar los aprendizajes. Hoy tenemos aprendizajes esperados, los cuales nos sirven de guía para poder nosotros diseñar ciertos instrumentos que nos lleven a verificar si el niño ha adquirido esos conocimientos o no los ha adquirido como tal. Los tipos de evaluación: antes, la evaluación diagnóstica, durante, la evaluación formativa y después está la evaluación sumativa. Como todos ya sabemos, la evaluación diagnóstica puede ser inicial, puntual, la evaluación formativa puede ser, da lugar a evaluación formadora y a la regulación interactiva, retroactiva, o proactiva. Y la evaluación sumativa, que se da después del proceso de enseñanza con el fin de establecer una calificación que lleva implícito un juicio de valor, una parte cualitativa. Estos son los temas que a mi consideración son los más relevantes y que nosotros tenemos que ir repasando en relación a este tema 3 del dominio número 3. En la realización de una evaluación centrada en el desempeño, el docente debe tener en cuenta que el estudiante, inciso A, puede demostrar que posee ciertas conductas o habilidades y situaciones diseñadas ex professo. Este es un ejercicio de un reactivo que pudiéramos encontrar posiblemente en el examen. Lo repito porque se me había pasado esa parte. Entonces dice, en la realización de una evaluación centrada en el desempeño, el docente debe tener en cuenta que el estudiante, y nos pone aquí 4 opciones. Inciso A, puede demostrar que posee ciertas conductas o habilidades en situaciones diseñadas ex professo. Inciso B, puede lograr un nivel de desempeño sobresaliente a partir de actividades complejas. Inciso C, puede establecer su nivel de logro a partir de una autoevaluación que será el resultado final. Inciso D, puede definir qué aprendizaje deberá desarrollar para después realizar la evaluación. En este caso, la respuesta correcta es el inciso A. Recordemos que en la evaluación del desempeño de un alumno, nosotros vamos a ver cuáles son las habilidades y las conductas que ha desarrollado a través de un proceso de enseñanza. Nosotros le podemos poner al niño un circuito motriz y manejar una clase en relación a los circuitos motrices para que al final él, con lo que aprendió, desarrolle también o diseñe un circuito motriz en donde vaya resaltando ciertas habilidades que va haciendo con su cuerpo. Entonces la opción correcta aquí es el inciso A. A manera de conclusión, yo les podría decir que al momento de nosotros estudiar, y a mí me ha pasado, por ejemplo, ayer estaba yo repasando lo que es este libro para poder hacer un resumen lo mejor posible, quería yo aprenderme ciertos conceptos y ciertas definiciones como tal, pero eso es como querer aprenderse la Biblia en un solo día. Entonces,
yo les recomiendo no intentar memorizar conceptos ni definiciones. Al contrario, yo recomendaría interiorizar los aspectos principales propuestos por el tema, comparándolos con la práctica que realizamos en los centros de trabajo. Cuando nosotros leemos un concepto, una definición, y lo enlazamos o lo llevamos a cabo con lo que nosotros hacemos dentro de nuestra práctica cotidiana, dentro de la escuela, nosotros podemos entender entonces y asimilar de mejor manera la información que estamos tratando de digerir, ¿sí? Es ahí cuando se hace el aprendizaje significativo, cuando nosotros unimos el nuevo conocimiento con el anterior, con lo que ya tenemos, podemos enlazarlo y modificar nuestras ideas o las ideas que ya teníamos y mejorar o producir nuevos conocimientos. Otro punto que yo recomiendo es leer con detalle los conceptos o definiciones que nos causen confusión o dudas. Si a nosotros se nos dificulta una definición o una palabra, busquemos información al respecto. Información que sea fidedigna, que sea información de gente reconocida, de gente que ha hecho investigaciones de calidad y no nada más de alguien que subió un video y dice lo que posiblemente cree que esté sucediendo. Y el punto 4, no llenarse de información que surge por todos lados. De repente con esto de la evaluación, y ya nos ha pasado, empiezan a surgir videos en infinidad de canales de YouTube, nos llega por WhatsApp información que nos, en vez de animarnos, nos desanima, porque uno dice, ay, tengo que estudiar todo esto, me voy a confundir más, y de tanta información que tenemos, al final terminamos por no hacer nada porque nos desmotivamos. Bueno, compañeros, por mi parte es todo. Yo les agradezco la atención prestada. Les repito mi nombre, soy Jorge Luis Aviñón Mora, profesor de Educación Física de la Supervisión 086N Tierra Blanca. Estamos instalados en lo que es Cosamaloapan y pertenezco a la delegación de 320 de Educación Física del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 56. Agradezco la atención prestada y les voy a dejar el enlace en la diapositiva también, en la siguiente, para que ustedes sepan de dónde se tomó esta información. Esta información se tomó del libro de Díaz Barriga, Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Aquí está el enlace. Ese libro se encuentra fácilmente en el internet y nosotros podemos consultarlo y verificar también si la información que yo les di es fidedigna y fiel a lo que viene en el libro. El libro está muy interesante. Si pueden repasarlo por ahí, repásenlo. No traten de memorizar nada y de aprenderse nada a pie de la letra porque se van a demorar mucho tiempo si no tenemos esa habilidad desarrollada. Les doy las gracias y me despido. Saludos a todos. Muchas gracias.